macana, ¿eh? Una macana grande. Bien. El asunto es el siguiente. Me di cuenta al escribir el resultado. Bueno, tenemos lo siguiente. Me olvidé un aspecto de lo que me importaba. Tenemos 20 equipos y queremos seleccionar 3 para ver quiénes son los 3 primeros en una tabla de posiciones. Primero vamos por ahí. Primero, elegir los 3 que ocupan los 3 primeros puestos. Para elegir de 20 equipos sobre 20 posibles. Elegir los 3 primeros que ocupan los 3 primeros puestos sobre 20 posibles. Eso lo sabemos hacer. Eso sería ese número de esta situación sería ocupar de aquí hasta 20 Entonces, si yo quiero elegir hasta el puesto tercero, puede ser 20 por 19 por 18. ¿Está bien? 20 por 19 por 18. Entonces, el número sería 20 por 19 por 18. Ese es cuando me importa el orden de los que están. Ahora, si no me importa el orden, segundo paso, cuando me importa el orden, va a ser primero elegir los 3 que ocupan los primeros 3 puestos, elegir los 3 que ocupan los primeros 3 puestos, es 20 por 19 por 18. Es decir, lo que el nombre que pusieron hace un rato fue variaciones de 20 tomados de a 3 o 3 permutaciones. 3 permutaciones de 20. ¿Bien? Ese es el número. 20 por 19 por 18. Que ahora vamos a ver cómo lo escribimos en función de factorial. Entonces, una vez que ya elegí todos los posibles, esto me da todas las posibles, esto que da todas las posibles tablas distintas que se puedan formar. Es decir, me da esta tabla, me da esta tabla y me dan todas las que yo pueda formar con los primeros 3 primeros lugares. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para el problema de ocupar los 3 que van a la Copa Libertadores? Tengo que sacar a ese número aquellas que me diferencian. Tengo que sacar aquellas que me diferencian. Una tabla como esta, o esta, y algunas más, o esta, para nuestro problemita es exactamente lo mismo. Es decir, que esté Boca, River, Gimnasia, o que esté Gimnasia, Boca, River, o que esté River, Gimnasia, Boca,
¿Está bien? Esas tres tablas van a tener el mismo efecto para elegir los tres primeros puestos para ir a la Libertadores. Y hay algunas más. Entonces, yo digo, bueno, el número que yo estoy buscando, este N va a ser pensado como mover, vuelvo a la misma cosa, los tres primeros puestos va a tener que ser igual a la cantidad de elegir los que están en los tres primeros lugares. Y que eso ya sabíamos que era 20 por 19 por 18. Ahora, nosotros mover los tres primeros puestos, ya habíamos hablado que eran permutaciones de 3. Entonces, el N que estoy buscando es 20 por 19 por 18 sobre permutaciones de 3, que es 3 factorial. Ahora, ¿cómo es este resultado? ¿Cómo lo puedo escribir un poquito mejor? Bueno, ya habían visto, entonces, repito el problema porque me equivoqué al principio al plantearlo, ¿no? Si N es el número buscado, que era el N buscado, N es la cantidad de elegir 3 equipos que estén en los 3 primeros lugares. 3 equipos, ¿está bien? No de cuántas maneras se pueden poner, sino elegir 3 equipos. Entonces, lo primero que podríamos hacer es pensarlo así. Elegir de cuántas maneras se pueden ocupar los 3 primeros lugares. ¿De cuántas maneras se pueden ocupar los 3 primeros lugares en un torneo donde participan 20? Eso es 20 por 19 por 18. Es el problema que estuvieron trabajando recién. Que si le querían poner nombre, era 3 permutaciones a partir de 20 objetos tomados, era 20 por 19 por 18. Esto, lo voy a borrar por razones de espacio, eso me daba todas las tablas posibles, no son las que yo quiero, sino que ahora yo quiero elegir menos. ¿Por qué quiero elegir menos? Porque estas tablas, por ejemplo, me resuelven mi problema, que es elegir los 3 primeros equipos. Entonces, a N, que es el número buscado, muevo los 3 primeros equipos, los equipos que están en el primer puesto, y eso me da como que el número de elegir todas las tablas posibles. Por lo tanto, el N buscado va a ser 20 por 19 por 18 sobre factorial de 3. Pero ustedes sabían que 20 por 19 por 18, el factorial de 3 es nuevo, ¿no? Pero el 20 por 19 por 18 lo pueden escribir como 20 factorial sobre, este 3 factorial lo tengo heredado del razonamiento anterior. ¿Y qué le falta a 20 por 19 por 18 para hacer 20 factorial? Y bueno, falta que yo multiplique por 17 por 16 por 15 hasta llegar al 1. Es decir, que acá aparece un 17 factorial dividiendo. ¿Para qué? Para que esta cuenta sea lo mismo que esta, ¿no? Porque 20 factorial, ¿están de acuerdo? Es 20 por 19 por 18 por 17 hasta que llegan al 1. Entonces, todo esto sobra si yo escribo 20 factorial y lo que quiero escribir es 20 por 19 por 18. Entonces, a 20 factorial le tienen que restar 17 factorial. Dividir, perdón. Entonces, 20 por 19 por 18 es 20 factorial sobre 3 factorial 17 factorial. Ahora, ¿qué es lo que estuvimos encontrando acá? Lo que estuvimos encontrando acá es elegir exactamente 3 objetos,
de 20 posibles cuando no me importa el orden. Es elegir 3 objetos de 20 posibles cuando no me importa el orden. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pensé como que me importara el orden. Eso me dio 20 factorial sobre 17 factorial, si quieren. Y si no me importa el orden, es una cantidad de n que no conozco cuando lo multiplico por el factorial de 3. Esto es cuando elijo de 20 objetos 3 cuando no me importa el orden. Entonces lo muevo por los objetos que yo elegí, que son 3, los que quiero tener, y eso me da como que me importa el orden. Zarandeé esos que tengo acá, los multipliqué por 3 factorial, porque es la manera de zarandear ese número, y me da 20 sobre 17 factorial. Este 3 factorial pasa del otro lado dividiendo, y así obtenemos ese número buscado. Vamos a hacer otro problema para que quede claro este concepto. ¿Por qué hay que dividir? ¿Por qué hay que dividir por algo? Porque no me importa el orden de lo que yo tengo. Supongamos un problema más cortito, digamos, para verlo. Supongamos que tenemos una comisión de alumnos, como podrían ser ustedes, y de ustedes, que supongamos son como 80 alumnos, pero bueno, vamos a poner 60, simplemente porque son más o menos los estables, tenemos 65 alumnos en la comisión 1A. ¿Está bien? Y con estos 65 alumnos queremos seleccionar ocho alumnos para ir de intercambio a un viaje de intercambio a otra facultad como visita. Entonces, supongamos que si queremos hacer eso, no me importa si yo elijo primero, supongamos que le ponemos nombres a los chicos. Uno le llama Adrián, otro se llama José, otro se llama Erika, otro se llama Pedro. Estoy poniendo, ahí tenemos 4, otro se llama Rubén, otro se llama Guillermo, otro se llama María y otro se llama Antón, podría ser Florencia. Si yo formara un grupo con Adrián, José, Erika, Pedro, Rubén, Guillermo, María y Florencia, ¿está bien? Y Florencia, esos alumnos que yo elijo para ir de intercambio, sería exactamente lo mismo que si pongo José, Erika, Adrián, quien era Rubén, Guillermo, María o Florencia. Es decir, van exactamente los mismos alumnos a ese intercambio. Es decir, no importa el orden en que yo ponga estos alumnos, en nuestro problema van a ir exactamente los mismos.
Obviamente que sería distinto que si yo pongo a Adrián, bueno, José, todos estos, en lugar de estos 8, acá pongo Tomás, ¿está bien? Ese es un grupo distinto. Hay otro alumno entre los 65 que se llama Tomás. Entonces, este grupo que va es exactamente igual a este, pero sin diferencia de uno que vaya Adrián, José, quienes eran Adrián, José, Erika, Pedro, y en lugar de Florencia que vaya Tomás. Esto es distinto al grupo anterior. Entonces, lo que nosotros vamos a pensar es así. Pensemos todos los grupos de 8 alumnos que se pueden elegir sobre 65 alumnos de la comisión. Pensemos en todos los grupos de 8 alumnos que se pueden elegir con 65 alumnos que hay en la comisión. Es decir, uno podrá ser otro podrá ser y otro podrá ser este. Ahora, hay algunos que se pegan. ¿Qué quiere decir que se pegan? No que se van a pegar, que se pegan en matemáticas muchas veces quiere decir que son lo mismo. Entonces, este grupo de alumnos y este grupo de alumnos son los mismos alumnos, por lo tanto, para ir del viaje, da lo mismo que yo los escriba en este orden o que los escriba en este orden. Se diferencian, obviamente, con este grupo, donde acá está Tomás y acá no está. Entonces, primera situación, lo primero que tengo que hacer es elegir, primero, elegir el total de seleccionar 8 alumnos entre 65 posibles. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y después analizar cuántos de esos grupos, cuántos de esos tienen los mismos 8 alumnos. Y la pregunta es, ¿cuántos tienen los mismos 8 alumnos en distinto orden? Si yo pienso acá, y acá es cuando me importa el orden, ¿por qué empiezo por ahí? Porque cuando me importa el orden lo sé hacer. Lo que ahora estoy intentando ver, ¿cómo hago para llevar un problema de cuando me importa el orden a un problema cuando no me importa el orden? Que es pensar cuántos de esos que elegí cuando me importaba el orden tienen los mismos individuos adentro. ¿Está bien? Bueno, este es el número que no conozco. Este es el número que no conozco. ¿Bien? Entonces, lo pienso de esta manera. El número que no conozco, n, si yo a estos los empiezo a mover, estos 8 alumnos los empiezo a mover, ¿y de cuántas maneras distintas puedo mover 8 alumnos? Y bueno, los voy a poder mover permutando esos alumnos, ¿se entiende? Si tengo 8 alumnos, ¿de cuántas maneras los pueden mover? ¿De cuántas maneras pueden mover 8 alumnos?
¿De cuántas maneras pueden mover 8 alumnos? De 8 factorial. Y esto le va a dar, cuando yo elijo de un total de cuántos alumnos, 65, elijo 8. Entonces esto sería 65, acuérdense, ustedes tienen que elegir 8 de 65. Entonces, el primero que eligen tiene 65 posibilidades, el segundo tiene 64, el tercero tiene 63, el cuarto tiene 62. Y así habían analizado que cuando iban a ocupar el lugar 8, les queda en la mano, les quedaba menos, porque ya habían usado uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno en el séptimo, es decir, que cuando ustedes vienen viendo cuáles son los candidatos a que pueden ir a ocupar, fíjense, el segundo lugar ya tienen uno menos, porque ya ocuparon el primer lugar. Cuando tienen que ocupar el tercer lugar, tienen 2 menos, porque ocuparon el primero y el segundo lugar. Cuando van a ocupar el cuarto lugar, ya tienen 3 menos, ¿no? De 65 le quedaron 62. Si ustedes ya ocuparon el séptimo lugar, ocuparon 7 objetos, bueno, son alumnos, pero no importa, ocuparon 7 objetos, entonces de 65 menos 7 es lo que va acá. ¿Y cuánto es 65 menos 7? ¿Cuánto les da esa cuenta? 65 menos 7. ¿Cuánto tienen cuando tienen 65 menos 7? Que son los candidatos a ir a ocupar el casillero octavo. ¿Cuántos tienen en la mano o candidatos para ir a ocupar el casillero número 8 cuando ya usaron 7 alumnos? ¿Cuánto es 65 menos 7? ¿Están atentos? ¿Cuánto es 65 menos 7? ¿Entienden por qué se va disminuyendo en 1? Para el primer lugar tiene 65 posibilidades. Ocuparon el primer lugar. Ahora van a ir a ocupar el segundo. Para ir a ocupar el segundo, ya un alumno vino al primer lugar. Entonces le quedaron 64 alumnos. Eso es para el segundo lugar. Para el tercer lugar ya ocuparon 2. Por lo tanto, si ocuparon 2 alumnos, primero y segundo lugar, de los 65 alumnos que tenían, les quedaron 63, que son los candidatos para el tercer lugar. Para ocupar el cuarto lugar, ya ocuparon uno acá, uno acá, uno acá, o sea que 65 le sacaron 3, tienen 62. Cuando estén por ocupar el octavo lugar, ya ocuparon 7 lugares. Entonces a 65 le tengo que restar 7. ¿Cuántos les quedan entonces en el momento de ir a ocupar el octavo lugar? Le quedaron 58. Muy bien. Esos son los candidatos cuando me importa el orden de ocupar los 8 primeros lugares, si quieren pensarlo así. Entonces, de 65 por 64 hasta llegar, multiplicándose cada uno de ellos hasta llegar a 58. Bueno, este número que está de este miembro, ustedes ya saben que, fíjense que hay que escribir bastante, ¿no? Si yo acá pusiera mucho más y acá pusiera mucho más, tendría que escribir un montón de cosas. Entonces, si ustedes esta parte la completan el producto hasta llegar a 1, lo que harían sería 65 por 64 por 58 por 57 por hasta llegar a 1. Esto se llama factorial de 57. Pero todo esto es el factorial de 65. ¿Está bien? Entonces, como ustedes tenían el producto desde 65 hasta 58,
y lo completan hasta factorial de 65, van a tener que dividir por el factorial de 57. Bien. Casualmente, 57 es 65 menos 8. ¿Está bien? Que es ver de cuántas maneras distintas se pueden distribuir 8 alumnos de 65 dados. Eso es un problema. Ahora, el problema que estamos planteando ahora es ¿cuántos alumnos, cuántos de estos grupos tienen a los 8 primeros alumnos iguales los alumnos pero en distinto orden? Ese es el N que yo estoy buscando. Es decir, ¿por qué estoy buscando ese N? Porque da lo mismo que para el intercambio vayan los alumnos puestos de este orden a que vayan los alumnos puestos de este orden. Lo importante son quiénes son los alumnos. Entonces, el N que estoy buscando, muevo a estos alumnos adentro de cada uno de esos conjuntos, los muevo. ¿Y cómo hago para mover 8 alumnos? Es decir, ¿de cuántas maneras distintas puedo ubicar 8 objetos? De 8 factorial, como me dijo un alumno por ahí, que no veo el nombre desde acá, y entonces el N que yo estoy buscando es este número, si quieren, ya escrito de esta forma, 65 factorial sobre 57 factorial dividido 8 factorial. Ahora, lo que yo quiero que observen es lo siguiente, que si ustedes suman 57 más 8 da exactamente 65. Ese es un control que pueden hacer. Y vamos a seguir escribiendo cosas así, tan sencillas. Esto simplemente es una técnica para no andar escribiendo todo esto. Escribo 65 factorial dividido 57 factorial. Ahora, fíjense que esto es 65 factorial sobre ¿qué es 57? Y bueno, 57 es 65 menos 8. A eso le tomo el factorial por 8 factorial. ¿Ya bien? ¿Y esto qué es? ¿Qué representa este número? Este número representa elegir 8 alumnos para ir a un intercambio sobre 65 posibles. Porque elegir 8 alumnos para ir a un intercambio importa exactamente quiénes son los alumnos, no en el orden en que ellos son elegidos. Por lo cual, ese número tuvimos que dividir la cantidad cuando me importa el orden por los 8 alumnos porque son los que elegí para ir. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, es el número buscado, lo multiplico por la cantidad de objetos donde no me importa el orden y acá me da los que sí me importa el orden. Bueno, ahora vamos a hacer otro problema parecido para que entendamos el mecanismo y después le vamos a poner un nombre. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Vamos a otro problema más fácil, quién sabe, voy a ir a otro más fácil aún para ver si ahí queda claro el asunto. Supongamos que tenemos 6 letras, A, B, C, D, E, F. ¿Está bien? Entonces, el problema es el siguiente ahora. ¿De cuántas maneras puedo elegir de esas
de estas 6 letras. Entonces, el problema es el siguiente. Elegir 4 letras. Vamos a poner alguna más. L, F, G, H, I, ¿no? Elegir 4 letras entre las dadas. Cuando no importa el orden. En que las ubiquemos o en que las pongamos. Estas letras podrían representar los nombres de los alumnos. Tengo 4, 6, 8 alumnos. Tengo 8 alumnos y quiero elegir 4 para irse de excursión. ¿Está bien? O tengo 8 alumnos y quiero tener una lista de 4 alumnos para ir a visitar al decano, para hacer una petición. O tengo 8 letras y lo que quiero hacer es lo que dice ahí, elegir 4 donde no me importa el orden. ¿Qué quiere decir que no me importa el orden? Y bueno, quiere decir que si yo pongo A, elijo A, C, D, F y G, ¿está bien? Que bueno, no sé contar. Elijo esas 4 letras y las elijo en este orden, sería lo mismo que eligiera C, A, D, F. Elegir estas 4, o elegir estas 4, o elegir F, A, C, D, sería lo mismo. Si yo quiero elegir 4, cuando no me importa el orden, es lo mismo esto o tener esto. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema si me importa el orden? Si me importa el orden, ¿cómo resuelvo el problema? Si me importa el orden. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, por los casilleros, ¿no es cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 4 casilleros. Si me importa el orden, tengo 8 candidatos, para primer casillero, segundo casillero, tercer casillero, cuarto casillero. ¿Cuántos candidatos distintos tenemos para ocupar el primer casillero? ¿Cuántos candidatos distintos tenemos para ocupar el primer casillero? Si tenemos 8 candidatos. ¿Cuántos? 8. Al haber yo ocupado uno acá, ¿cuántos me quedan en la mano? Si yo ocupé uno, ¿cuántos quedan? 7. Bueno, 7 son los candidatos para el segundo casillero. Yo ocupé uno en el primero, uno en el segundo. ¿Cuántos candidatos tienen ahora? ¿Cuántos tienen ahora para ocupar el tercero? Si ya usaron uno para el primero y uno para el segundo, les quedan 6. Si ya usaron 3, porque uno vino el primero, otro vino el segundo y otro vino el tercero, ¿cuántos candidatos tienen para ocupar el cuarto? Tienen 5.
Entonces, cuando importa el orden, tienen 8 por 7 por 6 por 5. Eso es cuando importa el orden. Ahora, yo le tengo que sacar al problema que estamos teniendo, que cuando importa el orden, ese es el número, voy a tener menos disposiciones para elegir esas 4 letras. Porque fíjense que esta disposición, que en este momento cuando importa el orden serían distintas, ahora colapsan en una sola. Y hay otras más, ¿no es cierto? Porque yo ¿de cuántas maneras puedo ubicar estas 4 letras de manera distinta? ¿De cuántas maneras pueden ubicar 4 letras de manera distinta? ¿De cuántas maneras pueden ubicar 4 letras de manera distintas? ¿Qué es lo que podrían hacer con esas 4 letras para ubicarlas de manera distintas? ¿Qué expresión da la posibilidad de ubicar 4 letras que son distintas en distinta posición? La pregunta que les estoy haciendo, muy bien. La pregunta que hice para todos es, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 4 letras? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 4 letras? Bueno, ahí contestaron 4 factorial. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo 1, 2, 3, 4 casilleros. Y tengo 4 individuos para poner. Tengo 4 por un lado, 3 cuando ya puse el primero, ¿no es cierto? Primer casillero, segundo, tercero y cuarto. Si tengo 4 objetos para ubicar, y donde me importa el orden, para el primero es 4, para el segundo es 3, para el tercero ya usé 2, me quedan 2, y cuando voy al cuarto lugar, ya usé 4, 3, 2, acá me queda 1. Por lo tanto es 4 por 3 por 2 por 1. Y ahí tienen de cuántas maneras distintas pueden ordenar 4 letras. Ahora, ¿para qué hice ese razonamiento? Porque si a mí no me importa el orden, ese número lo sigo llamando n. N es elegir 4 letras cuando no me importa el orden. Es lo mismo que ese número que estamos buscando por cuando me importa el orden, que es de 4 factorial, me va a dar elegir entre 8, 4, cuando me importa el orden. Y entonces ese número, si me importa el orden, era 8 por 7 por 6 por 5. Y la manera de elegir 4 letras entre 8 dadas cuando no me importa el orden, lo pienso así. Elijo cuando me importa el orden. Y después, pensar que cada uno de estos grupos me da lo mismo y los muevo entre sí. Entonces, el número buscado es n por mover las 4 letras adentro de cada grupo. Ese 4 factorial va a pasar de este lado. Entonces, n, que lo buscado, es 8 por 7 por 6 por 5. Dividido un 4 factorial, que es esto. Ahora, este número también, vamos a escribirlo acá, o vamos a escribirlo con otro color. El número, no, con ese color no. El número 8 por 7 por 6 por 5
Si yo lo completo hasta llegar a 1, escribiría 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, este número, así escrito, es 8 factorial. Pero yo tenía nada más que este cacho, ¿no? Entonces, a eso le tengo que dividir por esta colita, está acá. Y eso es 4 factorial. Entonces, a 8 factorial, para quedarme yo con el 8 por 7 por 6 por 5, lo divido por 4 factorial. Entonces, una manera de escribir más corto en algunas circunstancias es escribir que este número, completo el numerador hasta 8 factorial, lo tengo que dividir por 4 factorial, porque tener 8 por 7 por 6 por 5 es tener 8 factorial dividido en 4 factorial, y acá aparecía este 4 factorial de acá adelante. Y fíjense, esto vuelve a ser 8 factorial sobre 4 factorial y 8 menos 4 factorial. Y si ustedes suman el 4 que está afectado por este factorial con el 4 que le están restando al 8, les queda el 8 factorial arriba. Bueno, ¿qué tipo de problema estamos resolviendo? Cuando tenemos el tipo de problema que estamos resolviendo se puede generalizar así. Tenemos una cantidad de objetos de los cuales queremos elegir algunos, pero en esa elección no va a importar el orden. No importa el orden. ¿Qué ejemplos podemos tener de eso? Bueno, tenemos 8 letras y vamos a elegir 4 cuando no me importa el orden. ¿Está bien? Tenemos 65 alumnos y queremos elegir 8 para que vayan a un determinado lugar, ¿no? Y entonces estamos eligiendo 8 individuos sobre 65 posibles. No va a importar el orden en que los elijamos, porque no los estamos poniendo en ninguna posición. Tenemos 20 equipos de fútbol y queremos saber quiénes son los que salieron los 3 primeros, porque de esos 3 primeros no importa que haya salido primero, segundo, tercero, sino que importa salir primero, segundo, tercero para ir a una determinada copa extra. ¿Está bien? Entonces, no importa el orden, estamos eligiendo a partir de un número particular dado la cantidad de subconjuntos que podemos formar con X o con alguna cantidad de objetos. Fíjense, acá tenemos 8 objetos y queremos fabricar con estos, piénsenlo así, que les va a resultar más fácil. Tienen 8 letras y queremos saber qué cantidad de subconjuntos de 4 letras podemos formar. Bueno, una posibilidad es tener estos, pero también otra posibilidad distinta que también tenemos que considerar para ver la cantidad de subconjuntos podría ser tener A, F, G, y quienes eran H, ¿está bien? Obviamente que estos dos, si yo fabrico un conjunto así y un conjunto así, van a ser distintos. Si pongo G, H, F, A, va a ser distinto con los de arriba, pero estos dos como conjuntos son iguales. También va a ser distinto a tomar C, B, H y G. ¿Está bien? Entonces, acá está muy claro que este tipo de problemas se asocia a la cantidad de subconjuntos que se pueden fabricar a partir de n objetos dados. Porque dos conjuntos son distintos y tienen distintos elementos.
y no importa el orden en que yo los meta dentro de la bolsa donde fabrico el conjunto, ¿no? Entonces, este problema que yo estoy generalizando es el problema de, se llama así, combinaciones de n objetos tomados de AR. Combinaciones de n objetos tomados de AR. ¿Qué quiere decir? Tengo n objetos para elegir y r objetos que voy a elegir. Y no me importa el orden en que yo los coloque. ¿Está bien? Es decir, voy a elegir R de n candidatos dados y no importa el orden. Esto, si quieren, lo piensan así. Cantidad de subconjuntos de R objetos a partir de n objetos dados. Si tengo n objetos y voy a agarrar R. Y con esos pienso en un subconjunto. ¿Por qué digo subconjunto? Para así me queda claro que no importa el orden. Es decir, es un problema donde no importa el orden. Que se diferencia totalmente de los dos grandes problemas que vieron hasta ahora, que eran las permutaciones de R objetos donde estaban todos, o de cuando de algunos, de varios objetos, tomaban un número más chico y les importaba el orden. Este no importa el orden, por eso se asemeja o conviene pensarlo como la cantidad de subobjetos o de subconjuntos de R objetos a partir de n objetos dados. De ahí teníamos 8 letras, elijo 4 cuando no me importa el orden. Entonces, lo que me doy cuenta que hay algunas que dan exactamente lo mismo, se pegarían en el sentido de que da la misma distribución, ¿no es cierto? Elegir estas 4 letras, estas 4 o estas 4 darían el mismo subconjunto. ¿Cuándo se diferencian entonces una elección de la otra? Cuando tienen algún objeto en distinto. Entonces, esta elección, que es igual a esta, pero es distinta de las anteriores, de las que están acá, porque acá está G, H, F y A, pero en esta no está ni la G ni la H, ¿está bien? Acá esta también es distinta a las anteriores, porque está la G y la H que comparten acá, está la C que comparten acá, pero está la B que no estaba en ninguna de las otras. Entonces, estos como subconjuntos, algunos son iguales y otros son distintos. Por eso es que apareció la necesidad de diferenciar cuándo es que movemos las cosas. Entonces, va a estar dado por cómo voy a estar. Si yo no me importa el orden, si no me importa el orden, ese es el número n que ando buscando. Y es cuando me importa el orden, y cuánto me importa el orden es factorial de n, en este caso sería n, sobre n menos r, esta partecita que tenemos acá, no se ve. Esta partecita que tenemos acá es elegir cuando me importa el orden, elegir R cuando me importa el orden.
Y ahora, como a mí no me importa el orden, lo voy a dividir por cuando a esos R los muevo. Y ese es el número total. ¿Cómo se anota esto? En lugar de n se anota combinaciones de n tomados de R, o también se anota n sobre R. Son distintas notaciones. A mí me gusta más esta porque está claro lo que estoy diciendo. Combinaciones de n objetos tomados de R, o también escrito nr, entre llaves, el n arriba y el r abajo, está dado por n factorial, n menos r, entre paréntesis, factorial, factorial de r. Bueno, entonces, fíjense que n es un número natural. Para que esto tenga sentido, para que yo pueda elegir r objetos a partir de n, r y n tienen que tener alguna relación. Entonces, r es menor o igual que n. Y para que yo elija objetos, el r tiene que ser mayor que 0 en un principio. Obviamente que esta fórmula también vale cuando r vale 0. Observación. ¿Qué pasa si r es igual a 0? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si r vale 0? ¿Cómo interpretarían esto cuando r vale 0? A ver. Vamos a mirar la interpretación. Combinaciones de n objetos tomados de R es la cantidad de subconjuntos de R objetos a partir de n objetos dados. Entonces, ¿qué sería tomar un subconjunto de 0 objetos? ¿Tiene sentido tomar un subconjunto de 0 objetos? ¿Tiene sentido tomar un subconjunto de 0 objetos? ¿Quién es el conjunto de 0 objetos? ¿Conocen algún conjunto de 0 objetos? ¿Hay algún conjunto de 0 objetos? El vacío, ¿no? La pregunta fue, ¿hay algún conjunto de 0 objetos? Y alguien me contestó que sí, el vacío. ¿Está bien? ¿Cuántos conjuntos de 0 objetos hay? Uno solo, porque hemos demostrado que el vacío es único. Y fíjense, ¿qué me da combinaciones de n tomados de a 0? Combinaciones de n tomados de a 0, si aplico esta fórmula, va a ser n factorial sobre n menos 0 factorial, 0 factorial. ¿Se acuerdan que Natalia les dijo que 0 factorial se definía como 1? 0 factorial se define como 1. Porque la idea de que yo le voy sacando un 1, ¿no es cierto? Que n factorial es n por n menos 1, así siguiendo hasta llegar al 1, en el caso de que n valga 0 no tiene sentido. Yo no puedo sacarle al 0 unos para... El producto tiene que ser siempre dentro de los naturales. ¿Está bien? Entonces, acá, n menos 0... Esa cuenta es fácil, ¿no? Esto es n factorial y 0 factorial es 1, por definición.
Y n factorial dividido n factorial es 1. Porque es un número dividido a sí mismo. Porque al multiplicar por 1, esto me da n factorial. Entonces, efectivamente, la cantidad de subconjuntos de ser objeto a partir de n dados es 1. ¿Quién? El vacío. Fíjense que esa cuenta da bien, ¿no? Entonces, el R se puede poner acá. Esta fórmula tiene sentido para n natural, R también natural, y mayor o igual que 0. Porque funciona bien. Hay un único conjunto que se puede establecer a partir de n objetos dados con ser objeto, que es el conjunto vacío. Otra pregunta para jugar un poquito ahí. Tienen n objetos. ¿Cuántos subconjuntos de n objetos pueden fabricar? Si quieren lo pensamos así. Tenemos 3 letras. Tenemos 3 letras. ¿Cuántos conjuntos de 3 letras pueden hacer con 3 letras? ¿Cuántos conjuntos de 3 letras pueden hacer con 3 letras? ¿Cuántos conjuntos de 3 letras pueden hacer con 3 letras? ¿En los conjuntos te importa el orden, Juan? ¿Cuántos conjuntos de 3 letras se pueden hacer con 3 letras? Tenés que meter estas 3 letras en un conjunto. Si las tenés que meter en un conjunto, las 3 letras. Ah, muy bien, ¿no? Porque meter esas 3 letras en un conjunto va a ser esto. Y obviamente que va a ser lo mismo que tener CBA y todas las variaciones que pueda intercambiar estas 3 letras que sí, si se puede, si me importara el orden, va a tener que ser 3 factorial, pero como no me importa el orden, porque las 3 letras, fabricando un conjunto de 3 letras, va a ser 1. Y fíjense que funciona muy bien el asunto este, ¿no? Bien, tengo 3 letras, N es 3. Y R también es 3. Porque quiero fabricar un conjunto de 3 letras a partir de 3 letras disponibles. Sería combinaciones de 3 tomadas de a 3. Entonces va a ser 3 factorial, estoy usando esta fórmula, 3 factorial sobre 3 menos 3 factorial, 3 factorial. El R vale 3 y el N vale 3. Entonces le queda 3 factorial sobre 3 menos 3 factorial, 3 factorial. 3 menos 3 es 0. 0 factorial. 3 factorial. Factorial de 0 es 1. Factorial de 3 dividido factorial de 3 da 1. ¿Está bien? Con 3 letras hay un único conjunto de 3 letras que pueda fabricar. Bueno, esto vale para 3, vale siempre. Y combinaciones de n tomadas de n da 1. Es decir, si yo tomo todos los elementos que tengo disponibles para fabricar un conjunto, es uno solo el conjunto. O sea que esta interpretación de que las combinaciones son subconjuntos es muy importante de manejar, porque es lo que nos da idea de que no me importa el orden. ¿Está bien? Acuérdense, los conjuntos se diferencian por sus elementos. No nos importa el orden. Por lo tanto, esta interpretación de que las combinaciones, lo que estamos haciendo es contar la cantidad de subconjuntos de R objetos a partir de n dados, es la que a mí me parece que es la mejor para internalizar el concepto.
Vamos a hacer otro. No tengo idea de la... Hacemos uno que ya estamos terminando el horario. Entonces, podemos hacer uno de estos o uno mezclado. A ver, ¿qué quiero decir uno mezclado? ¿Quieren hacer otro así de combinaciones o quieren algún otro que se les ocurra a ustedes preguntar? ¿Hago otro de combinaciones o otro cualquiera que quieran preguntar? ¿Otro de combinaciones? ¿Sí? Con los alumnos Matías, Erika y Gabriel, si quiere armar una lista del centro de estudiantes. Perdón, Adri. ¿Qué? No, te quiero avisar que me voy porque tengo clase de ciencias. Bien, chao, suerte. Chao. Con los alumnos Matías, Erika, Gabriel, se quiere armar una lista del centro de estudiantes de presidente, vice, secretario. Y ellos compiten con un total de 25 alumnos. ¿De cuántas maneras Bueno, vamos a interpretar lo siguiente, ¿no? Tenemos un total de 25 alumnos, dentro de los cuales están Matías, Erika y Gabriel. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Tenemos total de alumnos 25. La lista tiene 3 objetos, digamos, o 3 puestos si quieren, que son presidente, vice, secretario. Y la lista no importa más que los individuos que estén ahí. No me importa quién es presidente, no me importa quién es vice y quién es secretario. ¿Está bien? Ellos se van a arreglar, los alumnos se van a arreglar. Lo único que me importa es fabricar presidente, vice, secretario. Después, esa situación se arreglará en otro momento, pero no les importa
lo que importa es elegir los 3 candidatos. Importa elegir los 3 candidatos. Después ese problema se resuelve aparte. Entonces, el problema sería, en total, va a haber una que va a estar fabricada por ellos, ¿sí? Pero puede haber varias que estén fabricadas por ellos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que analizar es cuando me importa el orden de elegir 3 personas. Primero, ¿cuándo importa el orden? ¿Cuándo importa el orden? ¿Cuándo importa el orden? Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Y bueno, tengo 25, tengo que elegir 3, eso ya lo sé hacer. De 25 objetos, en este caso serían alumnos, número total de alumnos es 25. Si yo tengo que elegir 3 cuando me importa el orden, tengo que elegir 3, cuando importa el orden, eso yo lo sé hacer. Y eso va a ser 25 por 24 por 23. Ahora, cuando no me importa el orden, también lo sé hacer. ¿Está bien? Pero, ¿está bien? Cuando yo quiero elegir, acá hay un problema adicional, ¿no? Porque yo quiero elegir aquella donde esté Matías, Erika y Gabriel. Entonces, ¿cómo se transforma este problema? ¿Qué les parece? ¿En cuántas van a estar exactamente estos 3 alumnos? ¿En cuántas van a estar ellos 3? ¿Cómo es el asunto? Abran el micrófono si quieren. ¿En cuántas van a estar ellos 3? ¿En cuántas van a estar ellos 3? De todas las que no importa el orden, en una sola van a estar ellos 3. Claro, en una. Eso En una sola. ¿Está bien? Entonces, de todas las que no les importa el orden, ellos van a estar en una sola. Entonces, ¿cómo me quedo con una? Bueno, calculo todas las que no importa el orden, y lo que tengo que decir, bueno, de todas las que no importa el orden, ellos van a estar en una sola. ¿Está bien? Porque sería preguntarnos cuál es el subconjunto de estos 3 alumnos. ¿Está bien? Entonces, calculamos en todas las que no me importa el orden, y la respuesta va a ser, bueno, de todas estas, en una sola están ellos 3. Y esa es la respuesta. Entonces,
¿En cuántas no importa el orden? ¿En cuántas no importa el orden? Bueno, entonces, ¿en cuántas no importa el orden? Vamos a escribirlo por acá, porque ya hay mucho escrito. ¿En cuántas no importa el orden? Sería 25 tomadas de A3, para usar la otra notación también. A mí me gusta más esta porque ya me doy cuenta que estoy hablando de combinaciones. Entonces es 25 factorial sobre 25 menos 3 factorial, 3 factorial. Ese es el número. De todas estas, que fíjense que es bastante grande, si quieren hacer la cuenta, esto es 25 por 24 por 23, por 23 dividido 6, 3 factorial que es 6, 3 factorial es 6, y entonces 6 a 1, 6 por 4 es 24, acá les queda un 4, y entonces es 25 por 4, 25 por 4 es 100, ¿no es cierto? 25 por 4 es 100, por 23 es 23 seguido de 2 ceros, ese es el número. Bueno, de todas esas combinaciones de 25 tomadas de A3, que es 2300, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy buscando los subconjuntos de 3 alumnos a partir de 25 alumnos dados. Eso da 2300 conjuntitos de 3 alumnos distintos, los subconjuntos, a partir de 25 alumnos dados. Ahora, de ese número hay uno solo que tiene los alumnos Matías, Erika y Gabriel. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? La cantidad de posibilidades de 3 listas que tenemos, de listas de 3 alumnos que tenemos, es 2300, de las cuales hay una sola lista que va a tener como candidatos a Matías, Erika y Gabriel. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Quiero saber si me entendieron. ¿Me entendieron o no? Bueno, la clase que viene vamos a seguir practicando de estas cosas. Hoy se fueron varios porque me extendí. Y vamos a hacer algunos ejercicios más.